Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión del día de hoy. Ok, tenemos en estos momentos a 13 estudiantes. Bueno, está nuestro delegado, está Paul Ramos. Lo que están viendo en pantalla es la plataforma. Vamos bueno, a ver, primero, no sé si Paul tiene alguna intervención con relación al examen. No, profesor, solo lo del compañero Matos que había presentado su reclamo y que no le había respondido. Eso nomás. No, ya le respondí y el asunto está en que yo todavía no he calificado, entonces ahí es donde se va a validar eh, ese reclamo, ¿ya? No debería haber ningún problema. Muy bien, a ver, vamos a entrar a lo que es el examen parcial, porque la diferencia con las prácticas calificadas es que este es un trabajo más pesado, ¿no? Entonces, acá tienen el examen parcial. Yo lo estoy dejando allí, el examen parcial. Voy a ver si lo podemos ver en pizarra mientras va cargando esto. No es este. Muy bien, esto no está cargando, tengo problemas aquí. Voy a cambiar de pantalla. A ver, por favor me confirman si están viendo lo mismo. Sí, pueden confirmar. Profesor, se ve, si Sí, los profesor. viernes son males, Ok, eso se ve. perfecto. Sí, sí, correcto, eso es Aquí. correcto. Muy bien, ahí tienen ustedes un archivo que lo hemos colocado, pero no está cargando. Esto tiene 23 páginas. Vamos a hacer algunos comentarios ahora, ¿ok? Entonces, lo que tienen acá son 23 páginas donde simplemente he colocado cada una de las preguntas que ha venido. La dificultad que tenemos en estos casos es que el banco de preguntas es obviamente bastante mayor que el examen que ustedes han recibido. Bueno, el examen que han recibido ha tenido una característica diferente, ¿no? Todos han tenido una sola pregunta por página, pero todos han tenido dos pestañas de enlace, una para ir adelante y otra para ir atrás, es decir, una para avanzar una pregunta y la otra para retroceder. Eso quiere decir de que si ustedes avanzan no tienen ningún problema en retroceder. Aparte de eso, tenían una ventana arriba a la derecha donde aparecen todas las preguntas y podían ir a las preguntas que querían, pero solamente podían ver una pregunta nada más. Eso es una respuesta, digamos,
inquietudes de algunos estudiantes con relación a ese punto, ¿no? A diferencia de colocar todas las preguntas en un solo sitio, va una sola pregunta, pero es, digamos, dinámica, no pueden cambiar. Muy bien, acá hemos separado el conjunto, lo que entonces van a ver ustedes no significa necesariamente el examen de cada uno de ustedes. Puede ser parte del examen, o no puede ser, es parte del examen de cada uno de ustedes, por eso es un archivo de 23 páginas, ¿no? Vamos a empezar entonces haciendo una revisión a las primeras, ¿no? Acá tenemos, si los bienes son males, entonces el consumidor no consumirá nada. Ok, la pregunta entonces del examen va para, a ver, Walter Sené. ¿Estás ahí, Walter? Sí, profesor. Ok, bueno, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta? Yo digo que eso es falso porque depende si se refiere a solamente un bien o si se refiere a los dos. Si se refiere a uno, Pero estás leyendo plural, ¿verdad? sí, Si sí, sí. los bienes, no es si un bien es un bien y el otro es un mal, ese es otro caso. Ujú. ¿Ok? Entonces, bueno, si has estado en esa disyuntiva, lo más probable es que hayas equivocado la respuesta, ¿no? Si los bienes son males, ¿no? Si los bienes son males, entonces el consumidor pues no va a consumir absolutamente nada, ¿no es cierto? Bueno, ahí yo asumí que se refería a los dos y ya en todo caso sí es verdadero, entonces. Claro, si los dos bienes son males, entonces, ¿qué cantidad de mal quieres tú en el eje horizontal y qué cantidad de mal quieres tú en el eje vertical? Esa es literalmente la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tanto daño quieres que te hagan en el eje horizontal consumiendo un bien que te hace daño? ¿Y qué tanto daño quieres que se te haga en términos de consumir el bien Y que está en el eje vertical? Esa es la pregunta. Y para esa pregunta que está en el mundo de los deseos, ojo, está en el mundo de los deseos, no está en el mundo de la restricción presupuestaria ni en ambos mundos, ¿no es cierto? Estamos hablando simplemente de los bienes que son malos, ¿no? Y por lo tanto, lo mejor que yo quiero de una tasa de interés por préstamo es cero, pues, ¿no? Y lo mejor que yo quiero, pues, de la etapa 1, 2 o 3 de 1, 2, 3 o 4 del cáncer es la etapa 0, pues, ¿no? Entonces, definitivamente no consumimos nada, ¿no es cierto? Si los bienes son males, entonces cada combinación en cada curva de indiferencia no le genera utilidad, sino desutilidad. Entonces invertimos el término de utilidad a desutilidad. Y el óptimo del consumidor se encuentra allí donde la desutilidad es cero, es decir, cuando consume 0,0 de los males, ¿no? Y hemos colocado una flecha ahí, ¿no? Ahí está el mapa de curvas de indiferencia y obviamente hay una serie de combinaciones allí que generan niveles iguales de desutilidad, pero obviamente la mejor, ¿no? Es el origen de coordenadas, ¿ok? Es una pregunta de reflexión. Y tú hacías bien cuando decías, bueno, depende, ¿no? Si es un bien y es un mal, lo más probable es que te vas a encontrar con una curva de indiferencia conveniente positiva, ¿no es cierto? De tal manera que hay un efecto de compensación. Si tú consumes más de un mal, pues debes recibir a cambio más de un bien y eso te da una pendiente positiva. Pero ahí la pregunta creo que no ofrecía dudas. Estamos hablando de Profesor, los disculpe, bienes que son males. Adelante, por favor. tengo una duda. Lo que es, había uno donde, o sea, las preferencias, un poquito, lo estoy buscando. Cuando llegaban al punto de máxima, como en Saturación. ajá, Saturación. cuando sobrepasaba ese punto, los bienes se convertían en males. Entonces, lo que Claro, se buscaba. claro. Pero no estamos en ese punto. Lo vamos a ver dentro de un momento, ¿te parece? Ok, profesor, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Vamos a la siguiente pregunta, entonces.
Entonces, en esta pregunta nos dice un consumidor con curvas de indiferencia cóncavas se especializa en consumir el bien X o el bien Y, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Ahora, la pregunta es para Gina. ¿Está ahí, Gina? ¿Llegaron? Ya, ahí voy. Por favor, necesito sentarme 5 minutitos, ¿ya? Voy a parar esto. Vayan pensando esa respuesta un momento. A ver, ya estamos de nuevo acá. Y estábamos entonces preguntándole a Gina, creo que era. Sí, adelante. No se te escucha bien, se te escucha bajito. Profesor, ¿me escucha? Ok, ahora sí, excelente. En ese caso, sí sería correcto cuando son, o podrían ser males también, el X y el Y, porque cuando son convexas, entonces nos indica que por cada adicional que quiero de Y, tengo que restringirme, ¿no? De X o viceversa. Pero cuando son males, en este caso, si X fuera mal o Y fuera un bien y un mal, entonces significa de que va a tener esa curva convexa, es decir, que por cada adicional que le va a Cóncava, dar, ¿no? Cóncava. ajá, cuando son cóncavas, entonces va a preferir menos del bien, entonces esa tasa marginal de sustitución sería negativa. A ver, Dependiente sería. de acuerdo en términos generales, ya, pero la mención a los males, tal como hizo el compañero hace un rato, no estaría implicando que el punto de saturación fuera cero, ¿ah? Está implicando que el punto de saturación es una cantidad positiva de X y una cantidad positiva de Y, y a partir de ese punto ya el consumidor está saturado, entonces más unidades de X ya no son un bien, sino son un mal, ¿no? Y más unidades de Y también ya no son un bien, sino son un mal. A diferencia de la pregunta anterior, donde tener más unidades de uno de los bienes antes del punto de saturación, no hay problema. Pero como se trata de males, en realidad el único mal que aceptamos es el valor cero, ¿no es cierto? Ahora, dejemos eso de lado y tu primera afirmación es correcta, pero es casi una afirmación donde dices es verdadero, ¿no? Pero no nos estás dando un argumento. O sea, ¿por qué si es cóncava hay especialización? Lo planteo de la siguiente manera. Si es cóncava, entonces el consumidor se especializa o en X o en Y. Añado, si es convexa, entonces no se especializa, sino más bien prefiere una combinación. ¿Qué opinas en relación a esto? Porque si sería en en las cóncavas, eh, en la mayor curva de indiferencia eh, se intersectaría con la restricción presupuestaria en tanto en las abscisas o en las ordenadas. A ver, ¿por qué no vemos el modelo? Tratemos de ver el modelo de una manera más puntual, ¿no? Ok, ahí tienes un par de curvas de indiferencia que son cóncavas. Podrían ser distintas, por ejemplo, podrían ser de tal característica que fuera la porción circular de una circunferencia en el cuadrante positivo, ¿no? Pero lo he hecho de esta manera para que al trazar la recta de presupuesto tú puedas apreciar de que la combinación donde la tasa subjetiva es tangente con la tasa objetiva, ¿no? Permite alcanzar la curva de indiferencia de color, digamos, marrón claro. Pero es factible alcanzar la curva de indiferencia más alta, que es la de color verde, ¿no? Entonces, ahí no hay una solución de tangencia, sino hay una solución
de esquina, ¿no? ¿Y eso qué significa? De que allí donde ustedes están apreciando, ¿no? No hay esta parte de acá, a ver, perdón, esta parte de allí está mostrando una combinación que, si bien genera utilidad, no genera el máximo de utilidad dada la restricción presupuestaria, mientras que acá sí, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque estamos construyendo un modelo donde se prefiere la diversidad a la monotonía, ¿eh? O sea, acá el modelo voy a exagerar, tiene una carga ideológica, ¿ya? Voy a exagerar, es decir, o nos vestimos como el presidente de Corea del Norte y todos los que viven en Corea del Norte, ¿no? Eso es monotonía, o nos vestimos con una diversidad que yo diría hasta inaudita, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno dice un pantalón no está diciendo nada, porque un pantalón puede tener versiones exagerando infinitas, ¿no es cierto? Entonces, de todos los colores, de todas las formas, de todos los ángulos, con todos los diseños, con todas las calidades de material, etc. Es decir, lo que se ha encontrado, la teoría económica ha encontrado, es que el consumidor se siente mejor con la diversidad. Y la diversidad implica combinaciones, antes que la monotonía, ¿no? En términos prácticos, ustedes deben saber de que una persona puede consumir, no sé, 4 productos y vivir toda su vida sin ningún problema, ¿ya? Pero probablemente no sea una persona feliz, ¿no? No sea una persona feliz, ¿verdad? Cuando uno dice, oye, a mí me gusta tomar café, oye, no me has dicho nada, porque hay decenas o quién sabe centenas de formas de tomar el café y de productos de café, ¿no? Entonces acá la idea es, vamos a construir un modelo con curvas de indiferencia convexas, de tal manera que la solución a ese problema sea una combinación de ambos bienes. Y como se dijo desde el comienzo, este es un modelo que debería ser en 10 bienes, en 20 bienes, en 50 bienes, pero el modelo simplificado es un modelo en 2 bienes. Y la solución a ese problema es decir, bueno, lo que quiero estudiar es X, ¿no es cierto? Pero Y es el resto de los otros bienes, ¿no? Esa sería la explicación. Entonces tienen para este problema la pregunta planteada de si es cóncava, significa, si es cóncava y son bienes, ¿cierto? ¿Significa esto de que se va a especializar el consumidor? Sí, se especializa, ¿no? Va a ir a una esquina, va a ir a una esquina. Ok, gracias, Yera. No sé si hay alguna pregunta. Profesor, Adelante, por favor. disculpe, ¿también se podría decir que los bienes son sustitutos perfectos por la forma de utilidad? En este caso, con concavidad, no, porque precisamente la especialización significa la negación del otro bien, ¿no? Significa la negación del otro bien. O sea, entre el bien X y el bien Y, solo Y, porque X no sustituye a Y, ¿no? Entonces acá más bien sería la negación. Pero si tuviéramos curva de indiferencia convexa, tu pregunta sería muy relevante, pero la respuesta no sería una sustituibilidad perfecta, sino más bien una cosa curiosa, es una sustituibilidad imperfecta, incluida una complementariedad imperfecta, porque van juntos, ¿no? Solo que no van juntos en una proporción fija, ¿sí? No van juntos en una proporción fija, por lo tanto no son bienes complementarios perfectos, pero van juntos. Entonces hay una cierta complementariedad. Y uno puede sustituir al otro no de una manera perfecta, no de una manera perfecta. Quiero un pollo a la brasa, oye, pero ahí tallarín saltado de pollo. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer, no? O sea, no me convence mucho, no es un sustituto perfecto, entonces, pero lo acepto, ¿no? Entonces, cuando hay convexidad, la diversidad implica
una complementariedad imperfecta como una sustituibilidad imperfecta, ¿no? Bueno, si no hay otra intervención, ¿podemos ver otro? Ok. Y esto era la respuesta a la pregunta del compañero, ¿no es cierto? No sé si puedes intervenir ahora. Los bienes fueron males cuando eran chiquitos, ¿no? Perdón, acá lo estoy leyendo al revés, ¿no? Pero voy a leerlo textualmente. Los bienes fueron malos cuando eran pequeños. Ahora digan ustedes más bien si es verdadero o falso. ¿Cualquiera puede intervenir? Profesor, yo lo tomé como verdadero porque de la teoría del punto de saciedad, me recuerdo que cuando se consumía mucho de un bien, también llegaba, ¿cómo se dice? Como que ya no lo tomaba como bien, sino como mal, de acuerdo a Claro, una cierta cantidad. sí, esta pregunta es interesante porque precisamente es muy tramposa, ¿no? Mira, intercambia la palabra bienes por la palabra malos, ¿ya? Y entonces diría, los males fueron bienes cuando eran pequeños. Esa afirmación es correcta, pero esta afirmación de que los bienes fueron males en realidad, cuando eran pequeños, ¿no? Esta es incorrecta. O sea, justo la intervención que se hizo sobre el punto de saturación, lo que dice es, si mi punto de saturación para el bien X son 10 unidades y yo no tengo ninguna unidad, entonces consumo una unidad, es un bien. 2 unidades es un bien. 3 unidades es un bien. 9 unidades es un bien. 10 unidades es un bien. 11 unidades, ya el bien se convirtió en un mal. Ya el bien se ha convertido en un mal porque superó el punto de saturación, ¿no? O sea, hay trampa acá, ¿no? Hemos colocado, los bienes fueron males cuando eran pequeños, ¿no? Pero en realidad, cuando eran pequeños, eran bienes. Y después, cuando superaron el punto de saciedad, fueron malos, ¿no? Ahora, recuerden de que el concepto es relativo, ¿no? Porque uno le puede preguntar, no sé, pues a Mark Zuckerberg, a este pata Musk, creo que se apellida, el dueño de Tesla, que quiso comprar Twitter, cuál es su punto de saturación en términos de la acumulación de dinero, ¿no? Y parece que no existiera, ¿no? Parece que no existiera. Lo que ocurre es que simplemente es relativo, ¿no? Simplemente es relativo, ¿no? Entonces, para algunos, una cantidad es el punto de saturación y para otros una cantidad menor es el punto de saturación y para otros una cantidad mayor es el punto de saturación. Lo que se aprecia en este gráfico, ¿no? El texto presenta no necesariamente un círculo acá, simplemente lo hemos hecho por facilitar las cosas, ¿no? Se encuentra el punto de saturación, hemos trazado dos líneas ahí, y lo que se encuentra entonces en el primer cuadrante, el que está abajo a la izquierda, son cantidades de X y cantidades de Y antes del punto de saturación. Y entonces ellos pueden ir avanzando, ¿no? Ellos pueden ir avanzando a una curva de indiferencia más alta. Voy a quitar esto. Ya. A una curva de indiferencia más alta, y lo que logran es un nivel de utilidad más alto, ¿sí? Lo que logran es un nivel de utilidad más alto, lo que significa que el concepto más, el mejor, está funcionando, ¿no? Ahí está funcionando eso, correcto. Pero eso ocurre solamente hasta llegar al punto de saturación. Cuando se llega al punto de saturación y se salta al punto de saturación, yo tendría una suerte de curva de indiferencia, como lo comentó creo que Regina, ¿no? Que serían cóncavas, que serían cóncavas, y donde ahora la dirección de dónde es mejor está invertida, ¿no? Ahí la dirección está invertida, ¿ok? Esto va así, ¿no? Es decir, tener menos males
es mejor, pues, ¿no? Tener menos malos es mejor. Y las direcciones acá van a depender de en cuál de los bienes he superado el punto de saturación, ¿no? En este caso yo me encuentro a la derecha del punto de saturación de X, ¿no? Y entonces X se ha convertido en un mal, pero todavía estoy debajo del punto de saturación de y Y sigue siendo un bien, ¿no? Y acá es literalmente al revés, ¿no? Literalmente al revés, ¿no? En este caso yo estoy por encima del bien Y en su punto de saturación, y el bien Y es un mal, ¿no? Pero estoy a la izquierda del punto de saturación del bien X, y tener más de X es un bien, ¿no? Entonces tiene un universo bien interesante allí, ¿no? Acá no estamos hablando de males versus males y que deberíamos consumir cero, ¿no? En este caso, en el cuadrante este de acá, si nosotros nos limitamos a ese cuadrante, ahí nos quedaríamos con el punto de saturación, ¿ya? Pero ahí no estamos diciendo de que los males son males, ahí estamos diciendo de que los males se convirtieron en males. Vale decir la expresión de arriba, de que cuando eran chiquitos, es decir, cuando consumíamos en pequeñas cantidades, esos eran bienes, ¿no? Mientras que la pregunta anterior era por naturaleza, son males, ¿no? Por naturaleza. El punto de saturación es una idea realmente brillante, ¿no? Una idea realmente brillante. O sea, en todo hay un punto de saturación a partir del cual las cosas se convierten los bienes se convierten en males, ¿no? Ejemplos de alimentación son los más típicos en este caso, ¿no? El alcoholismo, por ejemplo, o mejor una reunión donde estamos consumiendo pues licor, ¿no? El primer vaso de cerveza helada de un día de mucho calor me da un nivel de bienestar de 10, el segundo de repente de 20, el tercero de 30, el cuarto de 20, el quinto de 10, el último de 0, y en el siguiente ya estoy diciendo tonterías, etcétera, ¿no? Ya es un mal, ¿no es cierto? Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Repito, fíjense, a diferencia de las otras evaluaciones, acá hemos colocado 10, 20, 26 preguntas en total, ¿no? Para el banco de preguntas, ¿no? Y eso hace de que hablar pues, de un solucionario es una cosa más complicada en términos de un examen digital, un examen virtual, ¿no? Pero bueno, acá lo tienen y por eso es que recién el día de hoy yo empiezo a calificar, ¿no? Y esta es la contrapartida, pues, ¿no? Los males fueron bienes cuando eran pequeños, que es la explicación que ya se ha dado, ¿no? Recuerden, en la pregunta anterior se hizo trampa, ¿no? Se puso, los bienes fueron males cuando eran pequeños, ¿no? Y acá la explicación es clara, ¿no? Respuesta verdadera, ¿no? En esta otra no sé cómo la han visto ustedes, ¿no? Porque esta de acá les ha podido causar, digamos, más problemas o más facilidades si la pescaron desde el comienzo, porque es una pregunta con una data que se repite, ¿no? O mejor dicho, son varias preguntas con la misma data, ¿no? Vamos a parar un momento para pasar la asistencia.